Lo que debía ser un recuerdo inolvidable para un niño en uno de los torneos de tenis más importantes del planeta, terminó convertido en un auténtico escándalo internacional. En cuestión de segundos, un millonario europeo fue captado, en video, arrebatándole un regalo a un menor en plena grada del US Open. Y lo peor, todo quedó grabado, todo fue difundido, y el mundo entero lo juzgó en cuestión de horas. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué lo hizo? ¿Y cómo fue que un simple objeto desató la furia de miles de fanáticos alrededor del mundo? Quédate con nosotros, porque hoy en Vector Internacional vamos a revelarte la verdad detrás de esta polémica que tiene a la élite del tenis en el ojo del huracán. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, porque aquí te contamos lo que otros no se atreven a decir. El escenario no podía ser más grandioso, el Abierto de Estados Unidos, mejor conocido como US Open, uno de los 4 torneos de Grand Slam, disputado en Nueva York, un evento que reúne a las máximas estrellas del tenis mundial, y que, al mismo tiempo, se convierte en una fiesta deportiva donde miles de aficionados viajan desde distintos rincones del planeta para ver de cerca a sus ídolos. Para muchos niños, asistir a un torneo así es un sueño, poder estar a metros de sus jugadores favoritos, recibir un autógrafo, un saludo o incluso un recuerdo directo de la mano de los protagonistas. Y precisamente eso fue lo que ocurrió, o mejor dicho, lo que debió haber ocurrido. El tenista polaco Kamil Majczak, tras vencer en un partido emocionante al ruso Karen Khachanov, se acercó a las gradas para convivir con el público. La adrenalina estaba a tope, los fanáticos extendían sus manos con camisetas, pelotas, gorras, todo para obtener una firma, o, con suerte, un recuerdo personal del jugador. Fue en ese momento cuando Majczak, en un gesto de generosidad, se quitó la gorra que llevaba puesta y la extendió hacia un niño que se encontraba en primera fila. El pequeño, identificado más tarde como Brock, la recibió con una sonrisa que reflejaba la emoción de un momento único, tener en sus manos un objeto personal de su ídolo, un recuerdo que seguramente guardaría para toda la vida. Pero la alegría duró apenas unos segundos. En un acto inesperado y totalmente fuera de lugar, un hombre adulto se inclinó, arrebató la gorra de las manos del niño y, sin la menor vergüenza, la guardó dentro de una bolsa que llevaba su acompañante. Todo ocurrió en cuestión de segundos. El pequeño quedó sorprendido, desconcertado, mirando cómo aquello que había sido suyo le era quitado de la manera más vil. Y lo más indignante, el propio tenista no se dio cuenta de lo ocurrido. El instante fue captado por las cámaras de la transmisión oficial. Millones de espectadores vieron cómo el niño extendía sus manos, cómo recibía el objeto, y cómo un adulto lo despojaba sin ningún remordimiento. En cuestión de minutos, el video comenzó a circular en redes sociales. Twitter, Instagram y TikTok se llenaron de comentarios furiosos. ¿Quién es ese hombre?, preguntaban unos. ¡Qué vergüenza robarle a un niño!, exclamaban otros. El incidente no pasó desapercibido, se convirtió en tendencia mundial y generó un debate inmediato sobre la arrogancia, la falta de empatía y el abuso de poder de quienes creen que el dinero o la posición social los coloca por encima de cualquier norma moral. El escándalo creció como fuego en pasto seco. No se trataba solo de un adulto y un niño, se trataba del símbolo mismo de la injusticia, un millonario quitándole un recuerdo a un menor en un evento internacional. Y la pregunta que todos hacían era la misma: ¿quién era ese hombre misterioso que había cometido semejante acto en público, sin el menor pudor y bajo el ojo de millones de personas? Las investigaciones no tardaron en dar frutos. Usuarios de redes sociales comenzaron a analizar cuadro por cuadro el video, a rastrear imágenes, a buscar coincidencias en internet. Y pronto, el rostro del hombre fue identificado: Piotr Skrzek, un millonario polaco, conocido en su país como el director ejecutivo de la empresa Drogbruk, dedicada al sector de la pavimentación. El nombre empezó a circular en portales deportivos y periódicos de todo el mundo. La indignación se multiplicó cuando se reveló un detalle clave: no se trataba de un simple espectador,
sino de un empresario vinculado directamente al mundo del tenis. Skrek, nada menos, era patrocinador de la Federación de Tenis de Polonia. La revelación cayó como bomba. La narrativa cambió de inmediato. Ya no se trataba de un simple aficionado que cometió una imprudencia, sino de un miembro de la élite, con poder, dinero y conexiones dentro del deporte. Los comentarios en redes sociales se volvieron aún más agresivos. Con razón se siente intocable. Ese hombre cree que todo le pertenece. Hasta los niños tienen que sufrir los caprichos de los ricos. La indignación internacional era imparable. ¿Cómo era posible que alguien con semejante perfil se comportara de esa manera? La escena lo decía todo. Un hombre trajeado, con semblante serio, arrebatando un objeto a un niño indefenso, un símbolo perfecto de la desigualdad, de la arrogancia y del desprecio hacia quienes no tienen el mismo poder económico. Pero antes de continuar con la tormenta que se desató en torno a este millonario polaco, volvamos al principio, porque para entender la magnitud del escándalo, hay que dimensionar lo que significa un gesto como el que Marczak quiso tener con el pequeño Brock. En el tenis, los recuerdos autografiados o regalados por los jugadores son tesoros. Una gorra, sudada tras un partido, una muñequera usada, o una pelota que se lanza al público no son solo objetos, representan el vínculo directo entre el atleta y el fanático. Son símbolos de pasión, de inspiración y de reconocimiento a quienes apoyan desde las gradas. Para un niño, recibir una gorra autografiada es mucho más que tener un accesorio deportivo. Es un recuerdo que se guarda por años, que se presume, con orgullo, que se convierte en parte de su historia personal. Y fue precisamente ese instante de magia lo que alguien decidió arruinar. El US Open, escenario de gestas deportivas históricas, quedó marcado por un episodio que poco tenía que ver con lo deportivo. Un momento de generosidad fue transformado en un acto de mezquindad que expuso, ante todo el planeta, el rostro de alguien que jamás imaginó que su acción tendría consecuencias tan devastadoras. Porque sí, los fanáticos no perdonan, las cámaras no mienten y las redes sociales nunca olvidan. El millonario polaco que creyó pasar desapercibido terminó desenmascarado, señalado y convertido en protagonista de uno de los mayores escándalos virales en la historia reciente del tenis. Y lo peor, apenas era el inicio de una historia que seguiría creciendo con nuevas revelaciones y giros inesperados. El rostro de Piotr Skrek ya había sido identificado, y el escándalo no paraba de crecer. Sin embargo, lo que pocos esperaban era que este incidente se transformara en una verdadera tormenta mediática que puso en jaque no solo su imagen personal, sino también la credibilidad de todo un sector vinculado al tenis polaco. El primer golpe llegó con la reacción inmediata de los fanáticos. En cuestión de horas, miles de usuarios se volcaron a las redes sociales para exigir justicia. Los comentarios eran demoledores. Ese hombre no merece estar en un evento deportivo, debería ser expulsado del US Open. Qué vergüenza para Polonia tener a alguien así como representante. Lo que parecía un simple incidente aislado, se convirtió en un fenómeno global. Las cadenas de televisión deportiva retomaron el video y lo transmitieron en repetición, analizando cuadro por cuadro cómo el niño recibía la gorra y cómo, de manera descarada, Skrek la arrebataba. Algunos comentaristas no dudaron en calificar la acción como un acto de rapiña en plena grada. Otros fueron más lejos. Esto refleja el desprecio de una élite que cree que todo le pertenece, incluso la ilusión de un menor. Mientras tanto, la familia del niño, aún conmocionada, trataba de procesar lo ocurrido. El pequeño Brock, que había pasado de la euforia a la decepción en segundos, se convirtió en símbolo de la injusticia. Su imagen, con el rostro desconcertado, tras perder la gorra, fue replicada en cientos de portales de noticias, generando empatía y multiplicando la indignación. La narrativa era clara: un millonario contra un niño inocente. Y aquí entra en juego el poder de las redes sociales. En el pasado, un incidente como este podía quedar enterrado en las páginas interiores de un periódico o en una nota breve de televisión, pero hoy, en la era digital, los videos se viralizan,
las opiniones se multiplican, y la presión pública puede arruinar reputaciones en cuestión de horas. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Piotr Skrzek, el empresario, acostumbrado a manejarse en círculos exclusivos y a tener el control de su imagen. Jamás imaginó que un gesto aparentemente insignificante se convertiría en un escándalo internacional. Pero la evidencia era irrefutable. El video estaba ahí, reproducido millones de veces, analizado por expertos en lenguaje corporal, y difundido con titulares cada vez más agresivos. El millonario que le robó un sueño a un niño, decían unos. El empresario que humilló a un menor en público, repetían otros. La presión fue tal que Skrzek no tuvo más remedio que reaccionar. Emitió un comunicado intentando justificar lo ocurrido. Según su versión, no se trató de un robo, sino de una confusión. Afirmó que pensó que la gorra era un obsequio para él, y que en ningún momento quiso incomodar al niño. Incluso agregó que había sido un malentendido amplificado por los medios y por la viralidad en redes sociales. Pero lejos de calmar la tormenta, sus palabras echaron más gasolina al fuego. Los usuarios lo acusaron de cínico, de intentar evadir responsabilidades y de minimizar lo que para muchos había sido un acto de abuso contra un menor. No fue confusión, fue arrogancia, replicaban los comentarios. No se trató de un error, se trató de un adulto que decidió imponerse sobre un niño. La indignación escaló al punto de llegar a Polonia, donde la prensa local comenzó a investigar el historial del empresario, sus vínculos con la Federación de Tenis de Polonia, donde fungía como patrocinador a través de su empresa Drogbuk, se convirtieron en un tema incómodo para la institución. ¿Cómo era posible que alguien con semejante comportamiento representara a una federación que, supuestamente debía promover valores como el respeto, la disciplina y el juego limpio? Pronto, las exigencias de sanciones comenzaron a multiplicarse. Algunos pedían que se le prohibiera la entrada a futuros torneos de Grand Slam. Otros exigían que la Federación de Tenis Polaca rompiera cualquier relación con él. Incluso hubo quienes, desde Nueva York, solicitaban que se le retirara la acreditación como patrocinador y que se le vetara de por vida en eventos de tenis. Mientras tanto, los abogados de Skrzek intentaban contener la crisis, pero la opinión pública ya lo había condenado. El apodo de El Millonario Ladrón de Gorras comenzó a circular en memes y publicaciones virales. Su rostro se volvió objeto de burla, de crítica y de repudio. El daño a su imagen era irreversible, y en medio de todo este caos, hubo una consecuencia que pocos vieron venir. La Federación de Tenis de Polonia quedó bajo escrutinio internacional. Medios europeos y estadounidenses empezaron a cuestionar sus criterios de patrocinio, señalando que aceptar dinero de empresarios como Skrzek podía empañar la reputación del deporte polaco. La presión fue tan fuerte que algunos directivos tuvieron que salir públicamente a condenar lo ocurrido, intentando distanciarse de su patrocinador estrella. Pero quizá lo más impactante de todo fue que, mientras el empresario intentaba limpiar su nombre, el pequeño Brock recibió un inesperado respaldo. Kamil Majchrzak, el tenista que había regalado la gorra, se enteró del incidente completo gracias a los videos virales. Conmovido por la injusticia, decidió comunicarse directamente con la familia del niño. En un gesto que contrastó totalmente con la mezquindad del millonario, Majchrzak le envió no solo una gorra autografiada, sino también otros objetos personales como muestra de solidaridad. El detalle emocionó a miles de personas, quienes lo aplaudieron por devolverle al niño la ilusión que le habían arrebatado. Ese gesto generó aún más contraste. Por un lado, la arrogancia de un millonario que creyó poder apropiarse de algo ajeno, sin consecuencias. Por el otro, la humildad de un deportista que entendió la importancia de un recuerdo para un niño y que decidió reparar el daño. La historia quedó sellada como una lección moral. El verdadero valor en el deporte no se mide en dinero ni en poder, sino en humanidad. El caso de Piotr Skrzek es un recordatorio brutal de cómo las redes sociales han cambiado las reglas del juego. Yara, no importa cuánto dinero tengas, ni cuántas conexiones puedas presumir. Si cometes un error frente a las cámaras, el mundo entero puede convertirse en tu juez implacable. Y lo que es peor,
la sentencia de la opinión pública suele ser inmediata, demoledora y, en la mayoría de los casos, irreversible. Hoy, el nombre de Škřerek está asociado a uno de los mayores bochornos en la historia reciente del tenis. Y, aunque intente seguir con su vida, el recuerdo de aquel video lo perseguirá siempre, porque en la memoria colectiva quedó grabada una imagen que nadie olvidará, la de un niño emocionado al recibir un regalo, y la de un millonario arrebatándoselo, sin piedad. El US Open, que debía ser un escaparate de talento y emoción deportiva, terminó convertido en un escenario de lecciones morales, un torneo donde, paradójicamente, no fue un saque ni un punto espectacular lo que acaparó la atención del mundo, sino un gesto arrogante que dejó al descubierto lo peor de la naturaleza humana. Y mientras el eco de este escándalo sigue resonando en Nueva York, una cosa ha quedado clara: en la era digital, los poderosos ya no tienen la última palabra, la tiene la verdad, la tienen las imágenes y la tienen millones de personas conectadas que no están dispuestas a tolerar la injusticia, venga de donde venga, porque al final, el mensaje que quedó grabado en este escándalo es simple y contundente: los recuerdos no se roban, los sueños de un niño no se arrebatan, y la justicia de la opinión pública puede ser más implacable que cualquier tribunal.